Bueno, muy buenas tardes, distinguidos amigos. Hoy tenemos un tema sumamente curioso e inteligente que nos va a presentar una persona muy interesante. El tema es Bolívar y el pensamiento conservador, la derecha en su laberinto, y será presentado por la doctora Catalina Gutiérrez Gómez. Con ella se inicia, ella es muy joven, está graduada, es una gran investigadora, es historiadora, tiene mucho prestigio ganado, no solamente dentro de su generación, sino a través de las academias. Es abogada en la Universidad Nacional de Colombia, que eso ya es un dato muy bueno porque allá las cosas son un poquito difíciles en medio de la permanente situación de discordia que existe. Es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ha trabajado en primer constitucionalismo neogranadino, concentrado especialmente en el periodo de 1810 a 1814. Publicó el artículo Una revolución política y religiosa, la Junta y el cisma del Socorro en 1810. De manera que ella ya ha penetrado el campo de los intelectuales, de las presentaciones, y hoy nos va a deleitar con un estudio que ella ha hecho sobre Bolívar y el pensamiento conservador. De manera que con todo gusto le cedo la palabra a la doctora Catalina Gutiérrez Gómez. Sigue. Muy buenas tardes para todos, para usted, doctor Miguel Santamaría, muchísimas gracias por la invitación. Honrada de poder estar aquí con ustedes y compartir eh, pues el gusto por la historia y particularmente por la historia de los orígenes de nuestra patria. Así que honrada de estar aquí con ustedes y para hablar, como lo decía el doctor Santamaría, sobre un tema que hoy amerita algunas reflexiones y pues brevemente eh, pasaré a exponer a continuación un poco de las indagaciones que he hecho y digamos algunas conclusiones que quisiera que luego reflexionáramos por la necesidad de conversar acerca de la figura política de nuestro libertador Simón Bolívar en el marco de cómo se ha visto también esa figura a lo largo de la historia republicana de nuestra patria Colombia y digamos con unas reflexiones finales acerca de cuál es la figura actual y por qué tratar de comprender un poco o por lo menos polemizar acerca del por qué se están dando estas nuevas tendencias hacia ver a nuestro padre de la patria de maneras distintas. Entonces voy a empezar por hacer una brevísima caracterización del pensamiento político de Bolívar, sobre todo en aquellos aspectos en los que es también muy polémico, que ha sido muy polemizado a lo largo de la historia, no solamente por los historiadores, sino principalmente, por eso el título de la conferencia, principalmente desde la visión conservadora, ¿no? Como todos sabemos, esa figura de Bolívar descollante en la historia del conservadurismo colombiano e incluso asociada al Partido Conservador en ocasiones, se ha visto en declive en las últimas décadas y un poco es tratar de comprender por qué se ha dado ese giro. Entonces, arrancaré muy brevemente hablando de algo en lo que ustedes son mucho más expertos, así que
Ya me corregirán ustedes, pero de manera muy breve vamos a tratar de caracterizar eh, a nuestro padre de la patria, que es Simón Bolívar. Lo primero es que Bolívar, pues nacido en Caracas, tuvo una vida desde pequeño de formación. Estuvo muy pronto, entre los 16 y los 23 años, asistiendo a la corte española, viajó por Italia, por Francia, incluso allí en Francia, perdón, en Italia vio la coronación de Napoleón. Esto le marcó mucho a él también, y las vicisitudes de la historia lo llevarían a luego, posteriormente, a ver cómo Napoleón se apoderaría del trono español, de la monarquía española, con las famosas abdicaciones en Bayona. Y bueno, también fue formado, como ustedes bien saben, por Simón Rodríguez, fue formado en varias de las ideas en boga de esta época, particularmente de la Ilustración, eh, y desde muy joven se lo ve reflexionando acerca del futuro histórico de la América. Pronto eh, ante las abdicaciones de Bayona y todo lo que implica para la monarquía, esta acefalía monárquica que implica para la América española, eh, Bolívar se ve abocado a una guerra, que es una guerra desde luego fratricida, que evoluciona pronto a ser bastante radical por la misma evolución de la guerra, y que, como ustedes saben, pronto entre, bueno, caídas la Primera y la Segunda República Venezolana, llega al territorio de lo que conocemos como la Nueva Granada. Encuentra estas disensiones políticas entre lo que la historiografía ha llamado luego centralistas y federalistas, pero que tiene mucho que ver con esos conflictos de cómo reorganizarse en el marco de bueno, unas soberanías que están allí en pugna a veces, porque además todos estos territorios había quienes reconocían a la regencia en Cádiz, que dicho sea de paso, pues estaba muy cuestionada su legitimidad, debido a que había temas de representación, particularmente de los americanos, que habían sido polemizados. Y bueno, hay provincias que reconocen la regencia, hay otras provincias que no la reconocen. Es bastante conocido este tema. No me voy a dedicar a profundizar este tema porque es bien conocido por todos, pero me interesa profundizar esa impresión que deja en nuestro libertador las disensiones políticas que terminan también en conflictos bélicos aquí en la Nueva Granada, y que finalmente lo llevan en 1815 a retirarse hacia las Antillas y refugiarse en Jamaica, donde escribe una carta muy interesante, la famosa Carta de Jamaica, donde reflexiona sobre no solamente el futuro de la América como él podía ver de acuerdo a las impresiones que le había dejado la misma guerra, las disensiones políticas, los diferentes proyectos, etcétera, etcétera, sino también donde él reflexiona sobre el carácter del hombre americano, ¿no? Entonces, estas reflexiones son muy interesantes porque él habla en su pensamiento, él habla de la idea de que mm, digamos, las formas políticas deben adaptarse a las realidades, ¿cierto? De cada territorio, y en particular, hablando de la América española, reflexiona acerca de cómo esas formas jurídicas y políticas deben atender a las realidades geográficas, a las realidades del clima, a las realidades étnicas también del ser americano, que
hacen confluir a tres continentes, digámoslo así, que tiene de lo europeo, pero que también tiene de lo indígena, que es mestizo, pero también tiene lo negro. Recordemos que él resalta desde muy temprano la idea de la liberación de los esclavos. Eh, y todo lo hace pensando en cuál es el porvenir de la América española sin que él se atreva a dar un panorama muy positivo acerca de lo que ve precisamente por lo que ha vivido en la guerra. Posteriormente, como ustedes saben, se interna en las llanuras colombo-venezolanas y desde allí empieza toda la gesta para recuperar los territorios que desde la restauración monárquica de Fernando VII en 1814 se habían, eh, se habían logrado las tropas españolas en este territorio en particular al mando de Pablo Morillo. Y entre 1818 y 1819 empieza la gesta libertadora propiamente, después de una larga internación y reflexión con llaneros, con sus compatriotas también, acerca de las posibilidades reales de reorganización de todo este territorio para expulsar a las tropas españolas, ¿no? Y es muy interesante este pensamiento de Bolívar que también de alguna manera evoluciona, pero ya vamos a ver cuál es la impresión que tienen también los distintos historiadores de nuestra república acerca del pensamiento de Bolívar, pero digámoslo así, que evoluciona también al ver ya en 1823 y 1824 consumada la libertad de la América, no sin muchos sacrificios y dificultades, ve como eh, su propio proyecto político, tantas veces delineado en cartas a sus compañeros de lucha, eh, poco a poco va de alguna manera esfumándose en sus manos y cómo esa evolución lleva a que sus ideas más radicales de juventud, un poco más revolucionarias, vayan con el curso de la guerra volviéndose mucho más conservadoras. Hay varias ideas en relación con cómo la revolución destruye lo que pretende en su ideal hacer y va contra la realidad, ¿no? Y cómo el propio Bolívar ve en su proyecto político eh, pues todas estas tensiones entre los diferentes órdenes del poder público, la famosa y muy conocida distinción de poderes públicos, eh, como también termina siendo de alguna manera una piedra en el zapato para que el poder ejecutivo fuerte tenga en sus manos la posibilidad de establecer verdaderamente un orden. Están las ideas de cómo asir el momento revolucionario, pero a través de la instauración de un orden, ¿no? Y estas son las ideas que posteriormente van a recoger varios de, de, de los historiadores y de las grandes figuras, incluso políticas, de nuestro país, para resaltar desde el punto de vista conservador como el Simón Bolívar de 1830 escribe estas cartas a sus allegados señalando que la revolución de alguna manera ha sido algo decepcionante para él, pues su proyecto ha caído en manos de la anarquía, el temor también a la anarquía, que era evidente en todos los territorios que pasaron eh, prontamente a estar en continua guerra civil, la fragmentación del territorio que él soñaba como una Colombia fuerte, pero que además no se limitaba exclusivamente
al territorio colombiano, es decir, lo que hoy llamamos claramente Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, sino que él también pensaba en términos continentales y cómo su idea continental de hacer una América fuerte, a pesar de las divisiones que existían, ya fuera por razones geográficas, incluso en ocasiones étnicas, nos llevaban a que de todas formas tuviéramos en nuestra como unidad continental la religión, la lengua, ¿cierto? El hecho del ser americano, y por eso esas reflexiones de la Carta de Jamaica son tan fundamentales para este pensamiento que posteriormente se va a reinterpretar. Entonces, ya para finalizar este primer punto, simplemente señalar que desde luego las ideas de nuestro libertador fueron puestas incluso a prueba por algunos de sus allegados. Son conocidos las discusiones con Páez, que lo motivaba a que fuera un monarca, pero también las disensiones que tenía en términos político-administrativos de dirección del gobierno con el general Santander. Y bueno, particularmente me quiero concentrar en cómo en nuestro país, en Colombia, en la Nueva Granada, estas dos figuras descollantes de la revolución emancipadora, que son Bolívar y Santander, terminan siendo de alguna manera los ejes centrales de las ideas, por un lado, de la revolución, encarnadas en Bolívar, perdón, encarnadas en Santander, en la idea del civilismo, de las leyes, pero también de un ideal, y por otra parte, de Bolívar, el conservador, el que mediante la figura de la dictadura que en su propio pensamiento recuerda y rememora la dictadura romana, con el objetivo de mantener el orden ante todo, ¿sí? Ese Bolívar de la dictadura, ese Bolívar del Ejecutivo fuerte, ese Bolívar que piensa ya no en el Estado como un mecanismo, sino la nación, el pueblo, como, como ese ente que debe ser de alguna manera protegido de la anarquía y debe hacerse mediante eh, pues las medidas que correspondan para que ese orden pueda garantizarse, ¿no? Y vamos a ver que durante el siglo XIX, una vez muertos tanto Bolívar como Santander, se empiezan a ver algunas disputas que tienen que ver precisamente con quienes vivieron la gesta emancipadora, aquellos militares, generales que vivieron ya fuera al lado del propio Bolívar la misma guerra de independencia, y también aquellos que convivieron con Santander empiezan a dividirse, llamémoslo así, en unos partidos que llaman más a el respeto de las leyes como un marco, digamos, en estos términos ilustrados, un marco que debe ser constitucional, que debe ser un poco una visión poco orgánica y más bien idealista del orden social que es representado por cierto partido santanderista, mientras que en contraste están los bolivarianos que empiezan pues que empiezan, no, digamos que continúan un poco la estela del libertador en relación con la necesidad del orden y la necesidad de que las medidas legislativas y de los órdenes del poder público no obstruyan la mano que permita la verdadera consolidación del orden. Sin embargo, va a ser
como ustedes saben, a mediados del siglo XIX, en 1848 y 1849, cuando se fundan los partidos propiamente dichos, los partidos políticos colombianos, que son el Partido Liberal en el 48 y el Partido Conservador en el 49. Y llama la atención que durante este periodo, de alguna manera, no había propiamente emulaciones, por ejemplo, al Libertador, pocas celebraciones se hicieron después de su muerte, un poco quedó en el olvido, más allá de algunos personajes históricos que estaban allí, que eran más bolivarianos o más santanderistas, y es solamente en la segunda mitad del siglo XIX cuando empieza nuevamente a surgir la imagen de importancia del Libertador, un poco rescatado del olvido, particularmente a través de la regeneración con Rafael Núñez, que, como ustedes saben, es uno de los pocos liberales que fue bolivariano, porque la mayoría de las figuras políticas del liberalismo colombiano eran mucho más santanderistas. Y es en la regeneración que, en la época de la regeneración, a finales del siglo XIX, que empieza propiamente las celebraciones públicas del Libertador, pero esto tiene antecedentes en algunos de sus gestores, principalmente en la figura también de el conservador Miguel Antonio Caro, quien hace una oda al Libertador y vuelve a rescatar la importancia del pensamiento político del Libertador desde un punto de vista muy conservador, ¿no? Desde luego tenemos un poco antes a Tomás Cipriano de Mosquera, que era un bolivariano que había también vivido en la lucha emancipadora, eh, y que de alguna manera tiene ese talante un poco ambiguo, porque pues sus medidas en muchas ocasiones fueron muy liberales, pero él se enfrenta también en la época de 1860, en la década de 1860, a los liberales más civilistas que tenían como unas tendencias un poco más santanderistas, ¿no? Y lo hace precisamente invocando algunas de las medidas eh, del poder ejecutivo fuerte, ¿no? Versus el, comillas, civilismo que se ha llamado de eh, de los liberales. Eh, Voy a continuar rápidamente como eh, en esta segunda mitad del siglo XIX, resaltando la figura de un importante historiador colombiano que rescata en esta misma época, en la misma época de Miguel Antonio Caro, en la misma época de Rafael Núñez, la figura del libertador, pero desde un punto de vista histórico. Él trata de hacer un poco eh, ensayos acerca del pensamiento político bolivariano, y es Sergio Arboleda, ¿no? Este historiador empieza sus, sus escritos sobre el Libertador hablando de una unidad de pensamiento bolivariano. Cuando estudia la figura del Libertador, eh, resalta que ese Bolívar conservador que de alguna manera se veía solo hacia finales de su vida, cerca entre 1826, 28 y 1800, poco antes de su muerte, 1830, eh, y menciona Arboleda que no es solamente, que el Bolívar conservador no es solamente el Bolívar maduro, el Bolívar que ha pasado por la guerra, el Bolívar que ha visto las disensiones políticas, sino que ese mismo Bolívar se encuentra en 1815 en la Carta de Jamaica, y trata entonces Arboleda de resaltar esa unidad de pensamiento
del Libertador, ¿no? Y, y es aquí donde empieza como esa notabilidad en la figura descollante de Simón Bolívar como una figura verdaderamente conservadora y que es apropiada incluso por el Partido Conservador. Posteriormente, como les decía, en la época de la regeneración, es, empiezan a verse más estatuas de Bolívar, hay una iconografía del Libertador que empieza a manifestarse de forma mucho más pública y esto se debe en buena medida a las observaciones y apuntamientos del historiador Sergio Arboleda en conjunto con las interpretaciones que hacía en su momento el gobierno de la regeneración con Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro a la cabeza, bolivarianos de cepa, ¿no? Y termina el siglo XIX con una guerra que convulsiona al país, ¿cierto? La famosa guerra de los 1000 días. Llega el llamado periodo de la hegemonía conservadora, luego viene la República Liberal y en esta época, ya centrémonos en la primera mitad del siglo XX, la figura de Simón Bolívar empieza a ser tan importante gracias a la iconografía que resalta el gobierno conservador de la regeneración, que entrado el siglo XX empieza a haber públicas manifestaciones a favor del Libertador y celebraciones patrióticas en torno al centenario de su muerte, ¿no? Incluso desde finales del siglo XIX, la primera celebración pública importante que se hizo del Libertador como un onomástico es precisamente el centenario de su nacimiento a finales del XIX, pero a principios del XX sigue toda esta iconografía que además es impulsada por las figuras conservadoras del país. Y esto es muy importante tenerlo presente porque las figuras más importantes del Partido Conservador en Colombia, de nuestra historia, prácticamente todos han sido bolivarianos. Y salvo contadas excepciones, en el Partido Liberal o entre quienes se denominaron liberales, hay pocos ejemplos de bolivarianos, salvo como ya les mencionaba, de pronto Tomás Cipriano de Mosquera, que es un poco ambiguo, no sabemos cómo clasificarlo bien, no me voy a meter en esa discusión, pero digamos que él era un bolivariano. Y alguien como Rafael Núñez, que era un liberal moderado, que se une a los conservadores en la regeneración, también era muy bolivariano. Y en la primera mitad del siglo XX, la figura del libertador, ya rescatada del olvido, ya con ensayos y sendas poesías a su gesta libertadora, empieza a ser mucho más notable. Durante el centenario de su muerte en la época de 1930, en estas décadas 1920 y 1930, empieza a tener una importancia mayúscula y muy especialmente entre los conservadores de todo tipo, además, porque los conservadores en esta época no son todos iguales. Desde luego tenemos a un Laureano Gómez, que además fue eh, formado por los jesuitas, fue formado en el marco de la regeneración, de la habilitación nuevamente de la iglesia el, como educadora en la educación pública del país gracias al gobierno de la regeneración. Ese Laureano Gómez también vuelve, también formado en ese digamos, en ese marco histórico, es muy bolivariano, pero también tenemos a los llamados leopardos, que son un poco más jóvenes que Gómez, y que son estos jóvenes interesados por el conservadurismo, pero también un poco por el fascismo en esta época. Hay que tratar de entender esa
ese momento histórico, ¿cierto? Y alguien como Silvio Villegas o como Gilberto Alzate Avendaño, que también son figuras muy importantes que hicieron parte del Partido Conservador con muchas disensiones y además con conflictos, incluso con críticas no menores a, a Laureano Gómez, ¿no? En su momento parlamentario, perdón. Em, y es en toda esta época donde hay una efervescencia también de la figura del libertador, pero una figura propiamente conservadora. ¿Por qué? Porque es el ejecutivo fuerte que mantiene el orden, es ir contra la revolución que es anárquica, ¿cierto? En esta época no olvidemos que empieza la República Liberal, la llamada Convención Historiográfica de la República Liberal que empieza a partir de los años 30 y donde vemos reformas tremendas desde el punto de vista liberal, incluso reformas constitucionales, la famosa reforma constitucional de 1936, que conlleva la famosa revolución en marcha del presidente López. Eh, Contra todo esto se levantan las figuras conservadoras ya en el Parlamento, ya en la opinión pública, como decía, de gente como Laureano Gómez, de Silvio Villegas, de Gilberto Alzate Avendaño, eh, pero que a pesar de sus disensiones políticas eran muy bolivarianos porque, digámoslo así, resaltaban de manera muy clara del pensamiento de bolivariano, uno, el orden ante la anarquía, dos, la nación antes que las formas jurídicas. Tres, la religión como un elemento que cohesiona a la nación colombiana. Y estos van a ser los puntos que a través del cesarismo representado por la figura de Bolívar van a tener una importancia mayúscula para esta generación, que además va a ver los efectos de la revolución, ya fuera la revolución bolchevique en 1917, pero también los efectos de la revolución en España, que particularmente tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública debido a las matanzas conocidas de sacerdotes, frailes, hasta laicos, en la famosa guerra civil española entre 1936 y el 39, que va a ser ganada contra todo pronóstico el Frente Nacional, ¿no? Que va a ser, perdón, sí, por el Frente Nacional, que se levanta contra, contra la República eh, de la República Española. Y además vamos a ver cómo la recepción de los, ¿cómo decirlo?, de los radicalismos y de todas estas consecuencias que trae la República en España, cómo se van a recepcionar aquí en Colombia de manera muy crítica, precisamente por los desvaríos que implica la revolución roja en España, contra la cual se levanta ya posteriormente en armas el Ejército Nacional en cabeza de Francisco Franco, ¿no? Y posterior a la guerra, tanto a la guerra, eh, tanto a la guerra civil española como a la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que en Colombia también va a haber un periodo de, perdonen ustedes que tengo aquí, eh, disculpe. Y vamos a ver que en este periodo también de la posguerra va a haber también en Colombia mucha desestabilización. Empiezan también los periodos de gobierno propiamente conservadores, primero con Mariano Ospina y luego con Laureano Gómez, posteriormente eh, o con Rojas Pinilla a la cabeza después de derrocar el gobierno de Laureano Gómez.
Y vamos a ver en este periodo también de mucha desestabilidad, producto también, como ustedes conocen, del 9 de abril del 48, el famoso Bogotazo, que tiene una repercusión inmensa en todo el país. Y las reflexiones de Laureano Gómez en torno a la necesidad de reformar la Constitución del 86, que anteriormente había sido reformada en el 10 y en el 36, con algunos artículos que habían sido, eh, en su opinión, devastadores para la vida pública. Él empieza también a reflexionar sobre el papel del libertador y cómo él debe ser guía de la nación en estas reformas constitucionales. De hecho, en la comisión de estudios constitucionales que se creó en su momento por Laureano Gómez, en el que, entre otros, estaba también su hijo, Álvaro Gómez Hurtado. Se hacen reflexiones, sendas reflexiones acerca de las ideas políticas, pero sobre todo del proyecto de gobierno que tiene el Libertador y cómo esto debe aplicarse de manera que se evite la anarquía en la que ya estaba un poco sumida el país en este periodo tan violento de nuestra historia. De hecho, Álvaro Gómez va a ser casi que el último exponente del bolivarianismo desde el punto de vista conservador. Va a escribir también Álvaro Gómez su famosa Revolución en América, donde hace una reflexión sobre el ser americano, un poco también las reflexiones en torno a la figura del libertador y de lo que ocurrió en la gesta emancipadora. Y vamos a ver que casi que allí podríamos decirlo, termina la figura, la visión de un Bolívar conservador. Yo quiero señalar también que existen dentro del Partido Conservador en el siglo XX, llamémoslo así, durante todo el siglo XX, figuras tan distintas, más filofascistas, como ya les mencionaba, otros un poco más moderados, más del conservadurismo propiamente dicho, como Laureano Gómez, como su hijo Álvaro Gómez, pero también va a haber una fracción dentro de los conservadores que se ha llamado la democracia cristiana, ¿cierto? Encarnada muy particularmente en Leopoldo Uprimi, que a pesar de que tiene estas visiones tan contrarias en cuanto a modelo de gobierno respecto de los otros personajes que ya he mencionado, sin embargo sigue siendo un hombre bolivariano que, aunque cuestiona un poco el radicalismo por ejemplo, a una figura como Alzate Avendaño, que es muy cesarista, aún así mantiene la figura del libertador, señalando la importancia de Bolívar como el centro de pensamiento propiamente nuestro colombiano para llevar a cabo un proyecto político. Y fíjense que las diferentes facciones dentro del conservadurismo, a pesar de tener proyectos políticos tan distintos, porque eran muy distintos y a veces las disensiones y los conflictos que había entre ellos eran bastante fuertes, aún así ellos mantenían eh, en su visión política al Libertador como una de sus figuras descollantes y como una de las guías de la nación para emprender un proyecto político. ¿Y qué pasó? Viene la pregunta de qué fue lo que pasó para que de repente la figura del Libertador, que era una figura tan apropiada por los conservadores a lo largo de la historia, tanto fuera como dentro del Partido Conservador, de repente se volviera el revolucionario, el rojo, entre comillas, el rojo, el revolucionario, el casi guerrillero que vemos
hoy en, hasta en las noticias, en la opinión pública, en las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Pues aquí hay un tema que ha tratado la historiografía. Aquí particularmente me baso en un historiador muy importante colombiano, Jorge Orlando Melo, que hace un poco este barrido historiográfico y menciona que después de la guerra, claro, la geopolítica ahí es muy importante porque la geopolítica también cambia, ¿no? El conservadurismo que viene a darse en los años posteriores a la guerra empieza a cambiar, empieza a mutar un poco, ¿no? Por un lado. Y por el otro, también los liberales empiezan a apropiarse de la figura de Bolívar, pero del Bolívar visto como un revolucionario. De hecho, es a través de la figura de un historiador liberal en los años 50, cuando la figura de Bolívar empieza a verse ya no como el Bolívar cesarista del orden, sino el Bolívar revolucionario, el Bolívar un poco más a las ideas, más cercano a las ideas ilustradas, y no ese Bolívar que quiere detener la revolución, ¿no? Y también en los años 60, precisamente las guerrillas comunistas que empiezan a aparecer en los años 60, empiezan a ver en esta reconfiguración de la figura de Bolívar ese hito al cual aspirar, aunque no con tanta fuerza en términos mm, de revisión histórica propiamente dicha, sino que es un poco más, ¿cómo decirlo?, más superficial. La figura que empieza en los años 60 a mostrarse por parte de las guerrillas comunistas de un Bolívar revolucionario. De hecho, hacia 1974, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional empiezan a acercarse mucho más a estas ideas de un Bolívar revolucionario. Es bien conocida la invocación bolivariana de la famosa guerrilla M-19, eh, y precisamente en el pastuoso robo de la espada de Bolívar empiezan a reivindicar una idea mucho más revolucionaria de Bolívar. También el Partido Comunista, aunque el Partido Comunista era un poco ambiguo porque estaba mucho más cercano al Partido Liberal desde los años 30, pero un poco el Partido Comunista y las FARC empiezan a hacer una apropiación de la figura bolivariana en términos del joven idealista y revolucionario que quiere hacer por todos los medios lograr la emancipación total. Y claro, desde un punto de vista comunista implica también la emancipación con la lucha de clases, ¿no? Sin embargo, el giro, esto es, digamos, el giro desde la llamada izquierda, pero ¿qué pasa con la derecha? Rastreamos un, un ex senador, quien fuera senador del Partido Conservador, Pablo Victoria, en su momento, observamos que desde los años 90 empieza también una reconfiguración también crítica hacia la figura del libertador, visto no ya como la figura del orden, sino como un Bolívar arrepentido, pero que aún así vivió los años revolucionarios, y a medida que pasan los años, esta visión de Pablo Victoria va a verse mucho más eh, popularizada debido a
o gracias a sus publicaciones que son de carácter novelístico, que son novelas históricas en las que casi con prácticamente en fórmulas de diatribas eh, despotrica del Libertador, hablando de aquellos episodios más sangrientos de su historia personal en la gesta emancipadora, ¿no? Y es interesante ver cómo Pablo Victoria, que viene de un conservadurismo ya en los años 90, hacía parte del Partido Conservador, fue parlamentario del Partido Conservador, empieza también esa evolución hacia la vista de la visión más bien de un Bolívar que es contrario a las ideas conservadoras y más bien refuerza esa imagen que viene de las izquierdas posterior a la guerra, como les decía, y empieza a reforzar también esa imagen del libertador como un hombre revolucionario. Es curioso que tanto desde la derecha, llamémoslo así, y desde la izquierda, empiece a darse ese giro de la imagen de Bolívar visto ahora como un revolucionario, ya fuera en una fórmula de diatriba, encarnado muy en especial por Pablo Victoria, que viene del conservadurismo, o como una oda un poco imaginaria que termina además de alguna manera entronizada con las revoluciones que se dan en nuestro hermano país Venezuela eh, y que tienen en Bolívar al hombre revolucionario por excelencia. Basta contrastar, quiero terminar esta parte simplemente con contrastar la imagen que tiene de Bolívar alguien doctrinario desde el punto de vista conservador como Alzate Avendaño, eh, versus lo que va a pasar 50 o bueno, menos, como unos 40 años después, en la figura de Pablo Victoria, siendo ambos conservadores, y cómo Alzate Avendaño habla de la importancia de Bolívar en el conservadurismo, resalta sus virtudes republicanas, el heroísmo, el orden ante la anarquía, sus ideas de cómo la realidad no debe eliminarse de tajo en un proyecto político, sino que esa visión bolivariana realista del gobierno versus lo que empieza a verse con la reinterpretación que hace Pablo Victoria de el Bolívar sanguinario, del Bolívar revolucionario, el Bolívar incluso que, como les digo, en fórmulas de diatriba despotrica de manera bastante, ¿cómo decirlo? Bastante cruda al Libertador. Incluso hablando de rasgos psicológicos, un poco él hace, a partir de las biografías que conoce de Bolívar, un poco él hace un perfil casi psicológico y psiquiátrico del Libertador, así que en términos de un asesino, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esa misma figura, esa misma visión que tiene Pablo Victoria y que empieza a reconfigurarse en la derecha, eh, tiene un eco en todos los conservadores, al punto que hoy el Partido Conservador ya no es bolivariano, donde vemos figuras del Partido Conservador que no reivindican el pensamiento bolivariano y que incluso despotrican del pensamiento bolivariano, que incluso lo detestan casi. Hemos visto afirmaciones públicas de parte de hoy de muchas figuras públicas del conservadurismo que son contrarias, completamente contrarias al pensamiento bolivariano. Y que hablan de Bolívar como un asesino, como un guerrillero, que lo detestan. Y ahí, de ahí el título de esta pequeña charla, y es
la derecha en su laberinto, un poco evocando esta novela del general en su laberinto, y es la derecha en su laberinto. ¿Por qué la derecha, que fue la que reivindicó, la que sacó del olvido, la que celebró como un prócer nacional a la figura de Simón Bolívar, que lo puso en el orden público? Vemos que incluso Laureano Gómez en su gobierno estableció, decretó las cátedras, las famosas cátedras bolivarianas. Y hoy, en cambio, vemos a un Bolívar desde el conservadurismo completamente despotricado, detestado. Y un poco la reflexión final de este punto es: ¿hacia dónde va el conservadurismo si no tiene como guía y si no tiene como figura descollante a quien fuera no solamente el gestor de la emancipación republicana, sino además el, el pensamiento que fue el norte del conservadurismo durante por lo menos un siglo? ¿Hacia dónde nos dirigimos si la figura de Simón Bolívar, tan reivindicada por el conservadurismo, hoy no solamente es vilipendiada, sino que además es exaltada desde la otra orilla como el revolucionario que está dispuesto a sangre, a cualquier precio, la llamada libertad, obviamente hoy entendida en términos comunistas, e incluso ni siquiera comunistas ya, sino mucho más en términos del progresismo globalista hoy? Entonces, esta reflexión final la dejo en estos términos. Me interesa que recordemos un poco ese contraste entre las figuras conservadoras que llamaban al orden a través de la dictadura, a través del cesarismo, a través de una democracia verticalizada, versus un conservadurismo hoy que casi parece que ha perdido su esencia, que casi parece que no tuviera ideas políticas propias. Y me pregunto si el hecho de que haya una especie de acefalía en el conservadurismo no tiene que ver precisamente con esa huerfandad autoimpuesta por el conservadurismo al dejar de lado la figura tan importante del libertador, que fue el norte durante más de un siglo para las ideas del conservadurismo. Hasta aquí dejo mi charla. Les agradezco por haberme escuchado y pues muy atenta a las reflexiones que ustedes puedan dar sobre esta materia. Bueno, muchas gracias, Catalina, por tu intervención, en realidad muy interesante, y recoge muchos pensamientos y sobre todo circunstancias, unas magníficas, otras regulares y otras sumamente dolorosas, en que se está viviendo el pensamiento del libertador. Pero donde más lo has machucado es allá en Venezuela. Y naturalmente nosotros no estamos de acuerdo en nada en esa manera de pensar. Pero de todas maneras me parece muy interesante que tú, como un elemento muy joven del pensamiento, estés indagando sobre las circunstancias que han rodeado todo esto. Eso es muy importante y sobre todo me encanta la presencia de una persona joven como tú aquí en las conferencias de la Sociedad Bolivariana, porque eso indica que están pensando, que están buscando información, que están moviéndose intelectualmente en una forma bastante acertada a través de la investigación y del conocimiento. Te agradezco muchísimo tu intervención. Creo que ha sido muy interesante para quienes están hoy aquí y estoy seguro que habrá muchas opiniones
sobre ese punto al ver las personas que están presentes. De todas maneras, como te digo, te agradezco mucho y te invito a que sigas pensando, sigas luchando y que seas un símbolo de la juventud que está penetrando esta caverna de la historia, que es sumamente importante y que en buena parte está siendo olvidada y en realidad es para los colombianos un aspecto sumamente importante el que sigamos pensando cómo fue la inteligencia y el pensamiento y la esperanza de nuestros grandes directores del pasado. Muchas gracias y quiero invitar a los distinguidos amigos presentes hoy a que hagan un comentario sobre la magnífica interpretación de la doctora Catalina Gutiérrez en el día de hoy. Bueno, doctora Catalina, usted hizo un amplio espectro de Bolívar y por favor tome cada una de mis palabras como un estímulo para su actividad de continuar investigando estos vericuetos y verdades de la historia. Usted ha hecho un retrato de Bolívar y se ha metido con las diferentes fases de la vida de Bolívar y tiene toda la razón. ¿Y por qué tiene toda la razón? Porque Bolívar fue eso. Bolívar en un instante de su vida fue revolucionario, pero en otro momento de su vida fue jefe de Estado. Eso es cierto. ¿Ah? Y no se puede decir que Bolívar no fue revolucionario. Bolívar fue revolucionario y no de escritorio propiamente dicho. Fue revolucionario de espada en mano, no en manifestaciones y cosas de esas, sino en pleno combate y en plena guerra. ¿Ah? Entonces, usted siéntase en absoluta libertad de tratar y de manejar a ese Bolívar como lo están esbozando, pero nunca pierda la capacidad de decir que Bolívar fue un hombre. Y como hombre tuvo virtudes, muchísimas en mi opinión, defectos también tuvo. Por eso ese aspecto del doctor Victoria que usted ha señalado, simplemente él quiere ver el Bolívar sanguinario, pues usted lo ve. Pero el doctor Victoria no está contando de que eso que Bolívar hizo con la guerra a muerte fue aprendido en el mismo territorio de Venezuela, porque eso era lo que los españoles hacían con los criollos. Entonces, no hay que perder esa visión de conjunto. Ahora, yo quiero, en cierta manera, unificar el pensamiento, pues, para ser un poco más concreto. Y las ideas principales de Bolívar y de la gente de su momento se centra en que si el Estado debe ser un Estado centralista o un Estado federalista. Posteriormente, cómo son las relaciones Estado-Iglesia. Después de cómo es la actividad comercial, hasta dónde debe intervenir el Estado en la actividad comercial, que si libre cambio, que si aranceles. Y por último, cómo debe ser el ejercicio de la autoridad. En esos 4 parámetros, que son los que le dan vida a la vida de Núñez, y fue lo que trató de darle respuesta a Núñez. Por eso Núñez es el gran intérprete del Libertador. En mi opinión, habrá opiniones diferentes. Entonces, creo que con este esbozo, doctora, sigue en sus estudios, siga adelante, pero no pierda estos puntos de vista. Bolívar fue un hombre, con sus defectos, con sus virtudes. Y como le digo, en mi caso principal, priman sus virtudes. Muchas gracias. Gracias. Miguel quiere decir algo. Pido la palabra, doctor Miguel Jaime Obregón. Mario. Gracias, doctor Miguel. Bueno, en primer lugar, felicitar a la doctora Catalina Gutiérrez Gómez por su conferencia. Ya
el doctor Andrés Rodríguez dijo lo que contiene la importancia de esa presentación. Yo simplemente quiero anotar un detalle. Todo eso que se ha dicho de Bolívar y todo lo que se piensa de él Sí, está necesariamente radicado en su grandeza. Es tanta la grandeza y la importancia de Bolívar en su vida y en la vida de estos países que fueron el producto de su mensaje y de su mentalidad, que todo el mundo quiere, hasta los bandidos quieren ser bolivarianos Sí. y hablar de Bolívar y decir gran cantidad de cosas de él, desacreditando a otros, como ocurre con nuestro vecino y como ocurre con tantos, inclusive colombianos, que escriben barbaridades sobre Bolívar. Y no solo aquí, hay en todas partes, como dice el doctor Andrés Rodríguez, pues humanos, aprovechando la circunstancia humana del libertador, buscan atacarlo y buscan destruir algo que es físicamente imposible. Destruir a Bolívar es un imposible total. La grandeza de Bolívar es tanta que todavía hay gente que se ocupa de él para tratar de disminuirla, cuando es un imposible absoluto. De manera que yo pienso que lo que está ocurriendo en partidos políticos, en mentalidades, en teorías de todo tipo, en ese orden de la política, es el producto precisamente de la grandeza del libertador. Muchas gracias. gracias, coronel. Pido la palabra, señor presidente. Jaime, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, ante todo, mis felicitaciones a la doctora Catalina Gutiérrez Gómez por su muy estimulante conferencia. Frente a tantas reconfiguraciones y no poco instrumentalizaciones de la figura de Bolívar, como muy bien nos ha ilustrado nuestra conferenciante de hoy, conviene retomar las ideas expresadas precisamente por el mismo Libertador, para evitar consideraciones engañosas, considero. A principios de los años 90, cuando en gran medida se formulaban propuestas de reforma a la Constitución de 1886, precisamente la sociedad bolivariana discutíamos, entre otros aspectos, temas diferentes, sobre la conveniencia de invertir las palabras de nuestro lema nacional, libertad y orden, que quedara mejor orden y libertad, que aparecen, como bien sabemos, en el escudo de armas de la República. Sin embargo, la propuesta no prosperó, pues al final se acogió el criterio del profesor Armando Gómez Latorre, recuerdo muy bien, quien argumentaría en favor de conservar el lema tal y como en su momento lo había concebido el general Santander en 1834. Lo que se perseguía con la propuesta era enfatizar ese concepto de origen romano que establece que la libertad se construye y se garantiza a través del orden. Ahora bien, los principios del conservadurismo comprenden, entre otras, la defensa de un orden social jerárquico y una autoridad fuerte necesaria para mantener la estabilidad y el orden. Y viene al caso reconocer esos principios en el pensamiento bolivariano, eso es innegable. Basten algunas breves referencias que se remontan a los albores de la República. Así, en el discurso de Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura se lee: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Subrayo, seguridad social y estabilidad política. Asimismo, en el pensamiento conservador se prioriza el mantenimiento del orden social para evitar el caos. A su vez, Bolívar expresa:
para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla. Nuestra Constitución ha dividido los poderes, enlacémoslos para unirlos. Hasta ahí el Libertador. Dada la alusión hecha al caos como estado de cosas indeseable, es procedente tener en cuenta el concepto de entropía, cuya presencia subyacente se encuentra en la noción bolivariana de caos, los sinónimos que asimismo emplea como anarquía y sus secuelas negativas. Recordemos que entropía, del griego volver adentro, cuya concepción se desprende de la termodinámica y que en gracia a la generalización científica es aplicable a las ciencias sociales. Puede definirse someramente como la medida del nivel de desorden o incluso de incertidumbre en un sistema. Ese tema reviste especial importancia en el análisis del pensamiento bolivariano. Fue quizás la más constante inquietud del padre de la patria, la pesadilla que lo acompañó hasta la muerte. En una oportunidad también la bolivariana expresé el pico del águila que martirizara intermitentemente las entrañas de este Prometeo hispanoamericano. Tal preocupación del Libertador al menos explica, si no justifica en su momento, sus ideas sobre la Constitución boliviana que serían objeto de tanta controversia con el tiempo. Por lo que se refiere a la entropía como desorden, una aproximación puede hallarse también en el mencionado discurso de Angostura. Por lo mismo que ninguna forma de gobierno es tan débil como la democracia, su estructura debe ser de la mayor solidez y sus instituciones consultarse para la estabilidad. Si no es así, y veamos que lo dice categóricamente, contemos con que se establece un ensayo de gobierno y no un sistema permanente. Contemos con una sociedad díscola, tumultuaria y anárquica, y no con un establecimiento social donde tengan su imperio la felicidad, la paz y la justicia. En cuanto a los tiempos que corren, ni qué decir tiene que el caos, el desorden y su consecuencia, la inseguridad, aumentan sin pausa. Y es entonces cuando el legado conservadurista del Libertador, al cobrar especial vigencia, se nos ofrece ni más ni menos que como un esclarecedor paradigma de pensamiento y acción. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo está aquí desde Ocaña, norte de Santander? Nuevamente, primero sí, que todo, sí, felicitar a la doctora Catalina por ese paseo histórico que nos dio, tan interesante, de Simón Bolívar. Se ve el manejo que tiene de su vida y su obra, ¿no? Pues en realidad, Bolívar fue tan importante, digo yo, y que fue muy controvertido, claro, como las personas importantes son, tienen sus detractores y sus seguidores. Esas opiniones cambiantes ocurrieron desde el siglo XIX, que ya se dijo ahí la doctora Catalina, que corrido después de la muerte del Libertador, casi todo el siglo XIX hasta ya finales, fue muy desconocido Simón Bolívar. Ya en el año 1886, con la Constitución del 1886 y con Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro y todos los que estaban por allí en esa época, pues se empezó la reivindicación nuevamente de Bolívar. Y así siguió, entiendo yo, o veo yo, hasta, digamos, la época en que ya se diabolizó, inclusive por el Partido Conservador, que fue la época cuando llegó
Hugo Chávez al poder en Venezuela. Eso es cierto. Él reivindicó la figura de Bolívar y claro, como aquí pues teníamos gobierno opositor a la figura de Chávez, pues empezó a verse Simón Bolívar y sobre todo las nuevas generaciones que se empezaron a formar, porque eso fue hace 30 años. Las nuevas generaciones empezaron a ver a Simón Bolívar, a diabolizar a Simón Bolívar a raíz de esa posición de Hugo Chávez, por ser su paisano, entre otras cosas, ¿no? Y otra cosita rápido que yo quería eh, comentarles o intervenir en ella es que lo que yo siempre me he dado de cuenta de la que se le da a ser liberal, digo, a ser santanderista o ser bolivariano. Se ve como que es cosa de bobada. Por ejemplo, cuando la convención de Ocaña, hombre, qué bobada, ¿por qué no se aceptó eso? Y lo que los santanderistas decían, a ver, luego qué pasaba, no, es que ellos tenían posiciones radicales. Hay que recordar, por ejemplo, que Santander, cuando quedó de presidente encargado en la época que se fue Simón Bolívar a la campaña del sur en 1820 al 24, algo así, alcanzó a aplicar muchas de las leyes de las cuales él estaba de acuerdo y Bolívar en nada de ellas estaba de acuerdo, como por ejemplo el reconocimiento de lo que se llamó el derecho del patronato, ¿sí? El reclamo de los derechos del patronato que todos sabemos que eran los bienes que el Estado le vivía dando a la iglesia por todo motivo, porque quedaban unas tierras sin dueño, porque ocurría una expropiación, cualquier cosa. También el problema de la supervisión de las iglesias. Santander quería que las iglesias se supervisaran y los bolivarianos pues obviamente no estaban de acuerdo. Otro punto, por ejemplo, la supresión de los conventos que tuvieran menos de 7 frailes. Entonces, eso es lo que pedía Santander. Y que esas locaciones, construcciones donde estaban los conventos se usaran más bien para colegios, ¿sí? Y también, bueno, varias cosas, limitaban los diezmos y los censos de manos muertas. Era que las tierras que cogía la iglesia, pues, las tenían como cosa permanente e intocable, digamos, en cuanto a su propiedad. Entonces, no sé cómo vea inclusive la doctora Catalina este punto, esa diferenciación que hay entre liberales y conservadores, que se, digamos, más que todo bolivaristas y santanderistas, que se maneja como muy folclóricamente, muy a la ligera, ¿sí? Entonces, esa es mi intervención y decir pues, la conferencia estuvo muy interesante finalmente. Nuevamente felicitar a la doctora Catalina y muchas gracias, señor presidente, por la intervención, por la oportunidad. A ver, Luis Felipe. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. De nuevo, una felicitación para la doctora Adriana Catalina Gutiérrez Gómez por la magnífica conferencia de hoy. Quisiera solamente aportar brevemente a una respuesta, o al menos aproximarnos a la respuesta de la última reflexión que usted nos trae en la conferencia. Hace bastantes años, en la Academia de Historia de Bogotá, uno de estos temas se había debatido sobre la importancia de Bolívar, en torno también, por ejemplo, a lo que fue la celebración del Centenario, el Parque del Centenario, que fue uno de los monumentos más importantes para el Libertador aquí en Bogotá y que se replicó después con la generación centenarista en las ciudades más principales de Colombia. Y recuerdo que el doctor Miguel Santamaría Dávila, nuestro presidente, ante toda la polémica que dio la figura de Bolívar, respondió: recordemos que Bolívar es todo. Yo pienso que esa es la frase que deberíamos tener siempre presente. Bolívar es todo. Haría una precisión
sobre lo que comentaba el doctor Jaime Obregón Ullana sobre el lema de la República. Realmente ha sido una, digamos, como interpretación a veces imprecisa o desafortunada, porque realmente el lema que escogió el general Santander y que propuso fue ab ordine libertas. Realmente el lema no era libertad y orden, ni tampoco era orden y libertad, era en el orden la libertad. Y ese sería el digamos, como el sentido completo y concreto, porque es que si no hay orden, la libertad es libertinaje. Sobre esto también observaría, y respecto de las dos últimas intervenciones, que el general Santander realmente no fue santanderista, sino que el partido santanderino fue después una consecuencia de la enemistad entre Bolívar y Santander. Y precisamente cuando al general Santander le preguntan por el Bolívar, el partido santanderino, él dice, solamente hay un partido, el Partido del Libertador. Pienso que sobre estas reflexiones que usted nos ha traído, doctora Catalina, es importante volver a ese manifiesto de 1849. Ahí, por ejemplo, dice que ser amigo o enemigo de Santander, de Rodríguez o Azuero, no hace a nadie conservador ni anticonservador. Lo mismo pasa con Bolívar, porque tanto Bolívar como Santander en distintos momentos, ¿cierto?, defendieron ideas conservadoras como anticonservadoras. Por eso, muy importante la primera precisión de entender al Libertador en su contexto como precisamente el hombre que fue y el padre de las 5 naciones y prácticamente de toda la libertad de América. La contraposición entre Bolívar y Santander, a mi juicio, es una consecuencia de un escrito, o al menos de 2 escritos de Laureano Gómez, que fue El final de la grandeza y El mito de Santander. Entonces, la figura de Bolívar fue la del Partido Conservador y después López Miquelsen introdujo la figura del general Santander para el Partido Liberal, lo cual pues en el fondo pues es digamos, es un error histórico, porque pues los partidos, usted bien lo dijo hoy, los partidos políticos tradicionales son precisamente de 1848 el liberal y 1849 el conservador. Creo que una de las causas precisamente para ver al conservatismo en la crisis, como alguna vez lo expuse aquí, con la conferencia de la condición, digamos, de los actuales partidos en Colombia, los partidos políticos tradicionales en Colombia, es como decía Carlos Monroy Reyes, que la doctrina fue sustituida por la ideología. Entonces la ideología se adapta a cualquier cosa porque ya no hay doctrina. Y por eso Álvaro Gómez Hurtado decía, hay mucho conservador y poco conservatismo, porque los conservadores siempre están pendientes es de los puestos que les van a dar y nunca les dan. Y la muestra precisamente fue en el año 2022, que no habían ni anunciado que Gustavo Petro era ya el presidente de la República y el Partido Conservador se había declarado como partido de gobierno, lo cual pues es una contradicción. Entonces pienso que lo que habría que hacer es volver precisamente, que si no es por la Sociedad Bolivariana de Colombia y por supuesto por la iniciativa del presidente Miguel Santamaría y de su junta, pues el conservatismo estaría absolutamente olvidado. Entonces pienso que lo que hay que hacer es volver a ese manifiesto de 1849, a los principios sobre los cuales se fundó ese conservatismo, que tal vez es uno de los más sólidos doctrinariamente del mundo, y pensar más bien en lo que es el lugar justo de Bolívar, nuestro libertador. Y es, lo vuelvo a decir así, con las palabras de Miguel Santamaría Dávila, Bolívar es todo. Gracias, presidente. Muchas gracias, Felipe. A ver, Doctora. Andrés. No, estoy pendiente de la doctora. Gracias, muchas gracias. Presidente Miguel, si usted me permite unas palabras ya para cerrar. Ya, adelante. Gracias, gracias. No, muchas gracias a todos. De verdad que me halagan sus palabras. Yo desde luego no soy una experta en Bolívar, por eso vengo con humildad a presentar esto ante los que sí son expertos, que son ustedes. Desde luego todo lo que me han dicho aquí lo he anotado, lo voy a tener muy presente, voy a seguir con las indagaciones. Les agradezco las ideas que me han dejado aquí, las reflexiones también. Y me uno a las palabras finales de Luis Felipe en relación con esa, con el conservatismo, ¿sí? Y su relación en la figura de Bolívar. Y bueno, agradezco todas las precisiones que ustedes me hayan hecho. Aquí tengo todo anotado y ojalá que esto sirva para que
continuemos en la investigación porque esto es de todos los días y considero que la sociedad bolivariana, como bien lo decía Luis Felipe, es, digamos, en este momento el faro para hablar del pensamiento bolivariano tan en declive lastimosamente entre el conservatismo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalita. Muy amable. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, parece que ya no hay más intervenciones. Y agradezco mucho, Catalina, la presencia en esta reunión, que es muy significativa, no solamente por el tema, que es obviamente un tema de discusión y de puntos de vista, pero tiene mucho fondo. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante que una persona tan joven como usted esté al tanto de muchos detalles de nuestra historia, que es lo que estamos tratando de buscar, que la juventud se vincule históricamente a nuestra historia, porque la historia simplemente contada por el radio o por las gacetas y periódicos no es la misma que es la doctrina pura de los partidos. Es sumamente interesante que un país que ha logrado tanto en el campo del pensamiento se comienza a recorrer los orígenes de esas presentaciones, porque en realidad a estas horas comienzan a ver cosas muy extrañas. El caso venezolano, por ejemplo, yo creo que es bastante indicativo. Desde Chávez, que al principio decía que era bolivariano, después bolivariano, pero al revés. Y así el gobierno de allá es absolutamente antibolivariano. Pero eso es lo que necesitamos, que no nos va a suceder aquí. Nos encanta que la juventud comience a vincularse con estudios, con presentaciones y sobre todo con ideas. Es sumamente importante que se estimule esa actividad de los muchachos. No sé si de una vez le pudiéramos pedir a Catalina que mueva a sus amigos y compañeros, a los que sean, y a todos los miembros de la Bolivariana, para que tratemos de vincular jóvenes que alrededor de los 30 años o menos hayan ya comenzado a estudiar a fondo la historia, porque eso es lo que nos da fortaleza para seguir hacia el futuro. De manera que muchas gracias a todos por su presencia y especialmente a Catalina por su magnífica intervención, la cual le agradecemos mucho. De manera que hasta dentro de 8 días, con un gran abrazo. A ver.